Señor en esta noche al estudiar el tema sobre el juicio divino, la hora del juicio divino. Que tu Santo Espíritu se manifieste en forma poderosa en este lugar. Ayúdanos a comprender el tema y, más importante que esto, ayúdanos a aplicar los principios que estudiemos esta noche. Gracias de antemano por escuchar nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Cuando hablamos del juicio de Dios, hay varias doctrinas de la Biblia que hay que conectar con esta. Cuando hablamos en primer lugar del juicio, es necesario que hablemos en cuanto a la santa ley de Dios, porque la Biblia dice que seremos juzgados por la perfecta ley de la libertad. Cuando hablamos del juicio, tenemos que hablar también en cuanto al sábado, porque la única razón por la cual Dios tiene derecho a juzgarnos es porque Él es nuestro creador y nosotros somos sus criaturas. Como veremos esta noche, el tema sobre el juicio también guarda una relación estrecha con la doctrina del estado de los muertos, como lo entendemos nosotros en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que hay que conectar el sábado, hay que conectar la ley, hay que conectar el concepto de lo que sucede cuando el hombre muere. Hay muchas ideas que están relacionadas con la idea del juicio en la Biblia. Ahora quiero invitarles esta noche a que abran sus Biblias conmigo al libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Este es un versículo muy bien conocido por todos nosotros, pero guarda una relación estrecha con el tema del juicio que vamos a trazar esta noche. Dice allí: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Ahora, ¿qué fue lo que formó Dios del polvo? Nuestra facultad, ¿qué? Fisiológica. Ahora, ¿han tratado ustedes alguna vez de hacer algo de polvo? No es muy fácil, porque el polvo se desmorona. Pero en realidad lo que usó Dios no fue polvo seco, sino que Dios empleó polvo mojado, lodo. Vayan conmigo a Isaías el capítulo 64, Isaías el capítulo 64, y vamos a leer el versículo 8, Isaías 64, 8, que guarda una relación con Génesis 2, 7. Dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, ¿qué cosa? Barro o lodo, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos todos nosotros. Es decir, Dios tomó lodo, polvo mojado, barro, y con sus propias manos formó nuestra facultad fisiológica. Ustedes pueden imaginarse cómo habrá hecho Dios esto. Tiene que haber sido mucho más rápido que los artistas de hoy, porque lo hizo la última parte del sexto día. Pueden imaginarse los dedos de Dios trabajando rápido, formando la nariz, las orejas, la lengua, las piernas, los brazos, los ojos y todas las partes internas, el estómago, los pulmones, el corazón, el sistema nervioso, todo a perfección, formando nuestra facultad fisiológica con sus propias manos, porque dice que Dios lo formó con lodo, obra de sus manos, dice en Isaías 64 y el versículo 8. Ahora, dentro de ese cuerpo perfecto que Dios formó con sus propias manos, Dios colocó la capital del cuerpo. Esa capital del cuerpo es el cerebro. Es el centro de operaciones del cuerpo humano. El cerebro calcula, evalúa, computa, graba, asimila, procesa, razona. Es decir, el cerebro, que es también un órgano fisiológico, fue colocado dentro del cuerpo del hombre para procesar toda la información
que entra a través de los 5 sentidos. Por eso dice en Génesis el capítulo 2 y el versículo 7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Ahora escuchen la última parte del versículo 7. Y alentó en su nariz. ¿Qué cosa? El soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Ahora, Dios, cuando formó el cuerpo del hombre y colocó el cerebro del hombre dentro de su cabeza, Dios tenía un cuerpo perfecto y tenía un cerebro perfecto que había hecho, pero el problema es que ese cuerpo perfecto con el cerebro perfecto no podían funcionar. Era necesario que Dios le diera al cuerpo la energía vital para que el cuerpo pudiese funcionar y para que el cerebro pudiera desempeñar las operaciones del cuerpo. Ahora, necesitamos ir un paso más allá. ¿Saben ustedes que Dios, cuando creó a Adán y Eva, los creó no con un carácter, sino los creó con la capacidad de formar un carácter? Es decir, podríamos decir casi que Adán y Eva fueron creados en blanco. Fueron creados con un cerebro que tenía la capacidad de asimilar información a través de sus 5 sentidos, y a medida que asimilaban esa información a través de sus sentidos, ellos iban a formar su carácter o su identidad personal dependiendo de lo que entraba por sus 5 sentidos. Es decir, que no todo ser humano es igual a otro ser humano. En realidad no hay 2 seres humanos iguales. Y la razón es que aunque Dios creó al hombre con cerebro y a la mujer con cerebro, les dio la energía de vida, en realidad los 2 permitieron que entrara diferente información por los sentidos para que fuera procesado por su cerebro. Ahora, ¿creen ustedes que 80 años después de vivir una persona por primera vez, esa persona tiene una identidad mucho más compleja que cuando nació? Claro que sí. ¿Creen ustedes que cuando Adán murió a los 930 años tenía una individualidad muy compleja, distinto que cuando fue creado? Lógicamente que sí, porque por 930 años Adán había asimilado información que había formado su identidad personal, que había formado su individualidad, o lo que llamaríamos mejor su carácter. Es decir, Adán, después de vivir 930 años, tenía una individualidad completamente distinta que cualquier otro ser humano, por la información que había permitido entrar por sus sentidos y que había sido procesada por su cerebro. Ahora necesitamos preguntar, ¿qué sucede cuando el hombre muere? Vamos a hablar en primer lugar del cuerpo. Noten lo que dice Génesis, el capítulo 3 y el versículo 19. Y lo que estamos hablando ahora es mayormente repaso, pero es la base para lo que vamos a analizar más adelante. Noten Génesis 3 y el versículo 19. Aquí Dios está hablando con Adán después del pecado. Dice, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo serás tornado. ¿Qué pasa con las facultades físicas cuando el hombre muere? ¿Vuelven dónde? Vuelven al polvo como era. Noten otro texto, el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, Eclesiastés, el capítulo 12, y vamos a leer la primera parte del versículo 7. Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 7, y este es muy bien conocido, dice aquí, y el polvo se torne a la tierra como era. Así que la muerte es el proceso contrario de la vida. Dios, cuando creó al hombre,
tomó polvo, hizo sus facultades fisiológicas, puso en su cabeza un cerebro, le dio a ese cuerpo la capacidad de funcionar con el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente para asimilar información y formar su individualidad, su personalidad o su identidad personal. En la muerte, el cuerpo vuelve al polvo. ¿Y qué sucede con el cerebro? El cerebro también es un órgano, ¿qué? Fisiológico. Por lo tanto, el cerebro también va al sepulcro y el cerebro se desintegra. Ahora, ¿qué pasa con la respiración que le daba energía al cuerpo y al cerebro para que pudieran funcionar? Bueno, note lo que dice Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 7 nuevamente, la segunda mitad del versículo. Dice, y el espíritu se vuelva a Dios quien lo dio. Pero ahora les voy a hacer una pregunta que es crucial. Hasta ahora hemos analizado qué pasó cuando Dios creó al hombre, le dio un cuerpo, aliento, un cerebro, para que pudiera asimilar información, formar su identidad personal, su carácter o su individualidad. Cuando el hombre muere, el cuerpo vuelve al polvo, se desintegra, el cerebro también se desintegra en el sepulcro, ya no hay aliento en ese cuerpo y por lo tanto el hombre no existe, el alma no existe. Pero ahora aquí viene la pregunta clave. ¿Qué sucede con la identidad personal que el hombre formó durante el periodo de su vida? ¿Me están entendiendo la pregunta que les estoy haciendo? Pues se la voy a hacer de otra forma. ¿Qué pasa con los 930 años de carácter o de individualidad personal o de identidad personal que desarrolló Adán durante su vida? ¿Qué pasa con eso? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Es una pregunta crucial, porque sabemos que el cuerpo vuelve al polvo, sabemos que el aliento sale del cuerpo, el cuerpo no funciona, se desintegra el cerebro. Pero ¿qué pasa con esos 930 años, en el caso de Adán, de individualidad personal, de identidad personal, de carácter que Adán desarrolló durante esos 930 años? ¿Saben lo que sucede? Lo que sucede es que durante esos 930 años de vida de Adán, Dios en el cielo cada día hizo una fotocopia exacta de la vida de Adán mientras él estuvo vivo en el planeta Tierra. Es decir, Dios tiene en el cielo, en sus libros, un Adán. Ahora escuchen bien, no es un Adán que está vivo y funcionando, pero es una transcripción exacta, es un registro exacto de lo que desarrolló Adán durante 930 años de vida. Ahí están todas sus palabras, ahí están todas sus acciones, ahí están todos sus pensamientos, ahí están todos sus sentimientos, ahí están todas sus emociones. Cada aspecto de su individualidad o su personalidad o su identidad personal, su carácter, está grabado con el más pequeño detalle en los libros celestiales. Es decir, el hombre muere, pero Dios preserva en el cielo la identidad personal de ese individuo en sus libros. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, es muy importante para lo que vamos a estudiar esta noche este aspecto. Ahora, ¿saben ustedes que el Señor Jesucristo está personalmente hoy dónde? ¿Dónde está Cristo en persona hoy? En el cielo. Pero ¿saben algo? En la tierra está en un libro. Por el otro lado, nosotros hoy estamos personalmente ¿dónde? En la tierra, pero en el cielo estamos en un libro. ¿Me entendieron lo que dije? Cristo está personalmente en el cielo, pero en la tierra está en un libro.
Nosotros estamos personalmente en la tierra, pero en el cielo estamos en un libro. Es decir, en el cielo Dios tiene otro Esteban Bor en forma escrita en sus libros, con el más pequeño, insignificante detalle. Preserva mi identidad personal allá en los libros. Ahora, la Biblia enseña esto. Quiero que noten que la Biblia habla de libros en plural y habla de libro en singular. Cuando la Biblia habla de libro singular, está hablando del libro de la vida a donde están escritos nombres. Cuando la Biblia habla de libros en plural, está hablando de nuestro registro personal exacto y preciso que Dios guarda en el cielo. Libros son los registros de nuestra vida. Libro, el nombre que está en el libro de la vida. Ahora, déjenme leer algunos textos para mostrarles este punto. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 22, y vamos a hablar primero de los libros, plural. Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 12. Apocalipsis 22 y el versículo 12. Aquí dice Jesús: y he aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. ¿Tiene Dios en el cielo un registro de nuestras obras? Claro que sí, porque cuando Cristo venga, viene a recompensarnos conforme a nuestras, ¿qué? A nuestras obras. Ahora, ¿saben ustedes que también Dios nos juzgará no solo por nuestras obras, que significa que debe tener un registro en el cielo de nuestras obras, sino que también tiene un registro allá de nuestras palabras, en sus libros? Note lo que dice Mateo, el capítulo 12 y el versículo 34. Mateo, el capítulo 12 y el versículo 34. Vamos a leer varios versículos en este pasaje. Dice allí lo siguiente: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Guarda Dios en el cielo, en sus libros, un registro de nuestras palabras? Sí. ¿De nuestras obras? Sí. ¿Y saben qué más? También guarda lo que nosotros tenemos guardado en el corazón que no sale. Note lo que dice el libro de Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 14. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, los pensamientos de nuestro cerebro también están allí. El libro de Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 14. Dice, y vamos a leer el 13 y el 14, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa que oculta, buena o mala. ¿Guarda Dios en su libro nuestras cosas ocultas también? Claro que sí. Es decir, Dios tiene en el cielo un registro exacto de mi persona. Y escuchen bien, no vamos a leer los versículos, pero en el Salmo 56:8 dice que Dios guarda nuestras lágrimas en sus libros. Las lágrimas que derramamos en momentos de angustia, Dios las guarda ya. En el Salmo 139:16 dice que Dios registra en los libros celestiales nuestra vida con precisión. Malaquías 3:16 habla del libro de memoria, a donde Dios registra nuestras buenas obras. Isaías 65:5 y 6 dice que Dios registra nuestras malas obras también en los libros. Es decir, los libros en plural contienen la fotocopia de nuestra vida en los libros celestiales. Y cuando yo muero, esa fotocopia queda finalmente grabada y terminada en los libros celestiales. Pero la Biblia también habla del libro en singular.
Vamos a anotar un par de ejemplos. Filipenses el capítulo 4 y el versículo 3. Filipenses el capítulo 4 y el versículo 3. Aquí está hablando el apóstol San Pablo y dice lo siguiente: asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro, singular, en el libro de la vida. ¿Qué es lo que tiene el libro de la vida? Nombres. ¿Qué es lo que tienen los libros? El registro exacto de lo que nosotros fuimos con el más menor detalle en esta vida. Notemos un texto más que habla del libro en singular. Vayan conmigo a Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 5. Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Así que ¿qué es lo que contiene el libro? Los nombres. ¿Qué tienen los libros? Los registros o la fotocopia de nuestra vida. Ahora, vamos a hablar del juicio. A la luz de lo que hemos estudiado, vamos a hablar ahora del juicio. ¿Sabe usted? La iglesia adventista tiene un concepto muy peculiar del juicio. La mayoría de las iglesias enseñan que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y los muertos. Es decir, cuando venga en su segunda venida, ahí es que va a separar a los buenos de los malos. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el juicio se realiza en el cielo antes que Cristo venga. En el mensaje del primer ángel dice: la hora de su juicio ha llegado. Y es antes de que Cristo venga. Porque después del primer mensaje viene uno segundo. Después del segundo viene uno tercero. Y después del tercero es que se ve a Jesús viniendo en las nubes. Obviamente, la hora de la llegada del juicio de Dios se realiza antes de que venga sobre las nubes en gloria. Porque el primer mensaje habla del juicio, luego vienen dos mensajes más y entonces se ve a Cristo en las nubes. Así que el juicio se realiza antes que Cristo venga. Ahora, vamos a 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. Y noten lo que dice un texto muy bien conocido por nosotros. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos tenemos que ir al tribunal de Cristo? Todos tenemos que ir al tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho. ¿Qué cosa? Por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces yo pregunto, ¿guarda Dios registros en los libros celestiales si algún día tenemos que comparecer ante el gran tribunal de Cristo, sí o no? Tiene que guardarlos. Pero ahora vamos a notar un punto que es de suprema importancia. Usemos nuevamente a Adán como nuestro ejemplo. ¿Hace cuántos años murió Adán? Más o menos unos 5,000 años, pongámosle. 5,030 para ser exactos. 5,070 para ser exactos. Ahora, ¿dónde ha estado Adán desde que se murió? ¿Dónde? En el sepulcro. Vamos a leerlo porque veo algunas caras como confundidas. Esto es una doctrina cardinal de la iglesia. Noten Juan el capítulo 5, lo que dijo Jesús. Juan 5, 28 y 29. Un texto conocido por todos nosotros. Dice allí, Juan 5, 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el infierno, cuando todos los que están en el cielo, ¿dónde están los muertos según Jesús? Ahí lo dice. Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces vuelvo a preguntar, ¿dónde ha estado Adán durante los últimos 5,000 años? ¿Dónde? En el sepulcro. Es más, su cuerpo, indudablemente con el cerebro, se ha desintegrado. Pregunta, sin embargo, ¿Adán está en el cielo en cierto sentido? Ahora escuchen bien.
No quiero que nadie me acuse de herejía. Adán está en el cielo en forma escrita, porque hay una transcripción exacta de Adán allá en los libros de Dios. Pero personalmente, ¿qué pasó con Adán? Está en el sepulcro desintegrado. Ahora, ¿cuándo va a recibir Adán su recompensa? ¿Cuándo va a recibir su recompensa? Vamos a leer Mateo capítulo 16 y el versículo 27. Mateo capítulo 16 y el versículo 27. Dice allí, en este versículo, nuevamente 16 y 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuándo es que se va a recompensar a Adán? Cuando Cristo venga. Pero ahora tenemos un problema. Y ustedes dicen, ¿cuál es el problema? Acabamos de leer que es menester que todos nosotros parezcamos ante el gran tribunal de Cristo, ¿sí o no? ¿Tiene Adán que comparecer ante el gran tribunal de Cristo? Claro que sí. ¿Y cuándo fue que Adán compareció ante el gran tribunal de Cristo? ¿Cuándo? En 1844. ¿Con quién empezó el juicio? ¿Con quiénes? ¿Con los vivos o con los muertos? Con los muertos. ¿En qué fecha? En 1844. La sierva de Dios dice que el juicio es en orden cronológico. Es decir, empezando con el que primero nació o vivió en la tierra, Dios juzga a todos en orden cronológico a medida que nacieron hasta que termina con los vivos. Así que yo pregunto, ¿quién fue el primero en ser juzgado? Adán. Pero ¿cómo puede Adán haber comparecido ante el gran tribunal de Cristo si estaba muerto en el sepulcro? ¿Cómo? Por eso es que Dios guarda ¿qué? Libros. Adán, en otras palabras, fue juzgado in absentia. En ausencia. Fue juzgado a través de ¿qué cosa? Los registros. ¿Y saben lo que pasó? El nombre de Adán indudablemente escrito en el libro de la vida, porque él se arrepintió cuando sacrificó el cordero. Dios, el libro de la vida, tiene el orden de los nombres de personas que serán juzgadas antes que Cristo venga. Y entonces Dios dice, en la corte celestial dice, Adán, preséntese. ¿Y los ángeles qué hacen? Los ángeles van, estoy dramatizando para que podamos entender, los ángeles van a la biblioteca, aunque yo creo que si Juan estuviera escribiendo hoy, no diría libros, sino que diría computadoras. Pero está hablando en el idioma de su época, para que la gente lo pueda entender. Los ángeles van y agarran los libros de Adán, y entonces se va a determinar si el nombre de Adán en el libro merece estar allí a base de su vida que está en los libros. Levanten la mano si están entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Están entendiendo? ¿Les quedó claro? Lo voy a repetir porque es de crucial importancia para lo que vamos a ver en los próximos momentos. Libro tiene los nombres. El nombre de Adán está allí porque profesó a Jesús. Libros tiene el registro exacto de la vida de Adán. Adán no puede haber comparecido ante el tribunal de Cristo en 1844 porque estaba muerto. Aparece a través de los registros de su vida. No tiene que estar allí porque Dios tiene una copia exacta de lo que él fue en vida. Así que se compara su nombre en el libro de la vida y se mira a ver si sus obras, su vida, sus sentimientos, sus pensamientos están en armonía con su profesión de tener el derecho de estar en el libro. Ahora, algunos estarán pensando, ay, en ese caso no se salva nadie. Tengo buenas nuevas, no se preocupen. Ahora, vamos a ilustrar lo que quiero decir. ¿Saben ustedes que hace algunos meses se vendió la copia de esa película que sacó una persona cuando asesinaron a John Kennedy? ¿Han visto ese clip corto de película a donde muestran a Kennedy en la limusina y el disparo y se le echa la cabeza para atrás? ¿Han visto eso? Lo vendieron por $2 millones, solo unos pocos segundos de película. Ahora yo pregunto, cuando ustedes ven esa película,
¿Están viendo a John Kennedy vivo o lo están viendo muerto? Están confundidos, ¿verdad que sí? Ahora está ¿qué? Muerto. Pero la película muestra a Kennedy cuando estaba ¿qué? Vivo. Ahora, ¿saben lo que hace Dios? Dios toma una película de nuestra vida mientras estamos viviendo. Lo único es que no es solamente una película de lo que hacemos por fuera, sino de lo que pensamos por dentro, de lo que sentimos por dentro, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Todo está ahí, es como una película. Ahora, en el juicio, ¿qué hace Dios? Me gusta dramatizarlo para que lo puedan entender. Dios saca su proyector y proyecta allí la vida del pastor Bohr, con todos sus detalles. Ahora yo pregunto, en el caso, no digamos a pastor Bohr porque yo estoy vivo todavía, pero en el caso de Adán, cuando se mira toda la vida de Adán en el juicio, ¿la gente en el cielo está viendo a Adán vivo o lo están viendo muerto? Vivo. Pero Adán está ¿qué? Muerto. ¿Qué es lo que están viendo? Están viendo el registro de la vida de Adán. En ese sentido es que el juicio es antes que Cristo venga. Comparecemos ante el tribunal de Cristo no en persona, sino a través de los registros. Y escuchen bien, la mayoría de las iglesias cristianas del mundo creen que cuando una persona se muere, si fue buena se va para el cielo, si fue mala se va para el infierno, y algunos piensan que si fue medio mala se va para el purgatorio, si no había alcanzado la edad de la razón se fue para el limbo, y antes de que Cristo viniera se fue para el paraíso. Inventan los hombres toda clase de lugares intermedios. Pero escuchen bien, no es posible que una persona se haya ido al cielo o al infierno cuando se murieron. Si ese es el caso, ¿a qué viene Cristo a recompensarlos cuando regresen? Si ya fueron al infierno cuando se murieron, fueron recompensados. Si ya se fueron al cielo cuando se murieron, recibieron la recompensa en el momento de la muerte. No lo reciben cuando Cristo venga. Además de eso, si se fueron al cielo cuando se murieron o se fueron al infierno, ¿para qué Dios va a decir la hora de su juicio ha llegado? ¿Por qué en determinado momento histórico Dios va a comenzar un juicio? Si ya fueron juzgados cuando se murieron y se fueron al cielo o al infierno, ¿para qué va a decir Dios, llegó la hora del juicio, ahora vamos a comenzar el juicio? Si ya todos recibieron su recompensa supuestamente cuando se murieron. Ahora voy a compartir con ustedes en estos momentos algo muy controversial. Y es solo controversial si no lo entienden bien. Así que van a tener que prestar cuidadosa atención. Les voy a decir que el espíritu que habla la Biblia es más que el aliento de vida. Nosotros los adventistas hemos dicho generalmente que el espíritu que sale del hombre cuando el hombre se muere es su respiración, su aliento. Es eso, pero es más. Y ustedes dicen, ¿cómo que es más? Voy a leerles algunos textos del Nuevo Testamento y luego voy a corroborar con el espíritu de profecía algo muy interesante. Vayan conmigo a el libro de San Lucas, el capítulo 8 y el versículo 55. Lucas 8 y el versículo 55. Y saben que yo ya cumplí 50 años hace unos meses, así que a veces yo miro la Biblia y como que no leo bien, como que veo borroso. Así que si leo mal, ustedes me corrigen. Tenga cuidado. Lucas 8 y el versículo 55. Aquí está hablando de la hija de Jairo. Y yo quiero que ustedes me respondan, no se queden callados. Si lo leo bien, quédense callados, pero si no, protesten, ¿ok? Dice en el versículo 52... y lloraban todos y la plañían. Y él dijo, no lloréis, no es muerta, sino que duerme. ¿Sabe que me gusta eso? Me gusta que Cristo haya comparado la muerte con dormir. Yo no tengo miedo de irme a dormir en la noche. Tampoco tengo que tener miedo de morirme si estoy en Cristo. No tengo ningún miedo. Cristo, como pagó mi muerte, le ha quitado la ponzoña a la muerte. El aguijón a la muerte se lo ha sacado Jesús. Porque Él murió, Él pagó. Porque yo vivo, vosotros también viviréis, dice Jesús.
Ahora note lo que sigue diciendo el versículo 53. Y hacían burla de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió. Probemos de nuevo. Entonces el espíritu volvió. Dice, entonces su espíritu volvió, el de ella. Ahora, ¿por qué es importante esto? Yo le pregunto, cuando esa niña resucitó, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Ustedes creen que ella se acordaba cuando era niña? ¿Creen que se acordaba de los rostros de su padre y su madre? ¿Creen ustedes que hablaba con un tono de voz parecido? Claro. Cuando resucitó, ¿resucitó quién? Ella. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que cuando Dios nos devuelve el Espíritu, también nos devuelve nuestra identidad personal con el Espíritu. Toma lo que tienen los libros celestiales, lo junta con la energía vital o la fuerza para que el cuerpo pueda vivir, y toma la identidad con el aliento, lo incorpora en la persona, y entonces, como Dios le devuelve el registro de la vida a esa persona, cuando se levanta la misma persona con la misma identidad personal. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora vamos a otro par de textos antes de ir al Espíritu y Profecía. Vamos a Hechos, el capítulo 7 y el versículo 56. Hechos 7 y el versículo 56. Está hablando aquí de la muerte de mi tocayo, Esteban. Saben que mis padres me pusieron el nombre Esteban Pablo, el nombre del mártir y del martirizador. Ahora, ¿pueden ustedes imaginarse esa escena en el cielo cuando se encuentren Saulo de Tarso y Esteban? Lo último que vio Esteban cuando lo estaban apedreando era Saulo de Tarso, animando a la gente de que lo apedreara. Imagínense esa escena celestial cuando esté caminando por la calle de oro Esteban, y de repente ve a Saulo de Tarso viniendo en la dirección contraria. Dice, no puede ser, imposible. ¿Qué haces tú acá? Le cuenta Saulo, cuando tú estabas siendo apedreado, yo te vi la cara como la cara de un ángel. Yo sabía que esa religión tenía algo especial. Y entonces luego Cristo me tumbó de mi caballo y me convertí al Señor, y escribí muchos libros, y mucha gente llegó a conocer el Evangelio a través de este humilde instrumento. ¡Qué glorioso será ese momento! Ahora, note lo que dice Hechos 7 y el versículo 56. Y dijo Esteban: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, y echándolo fuera de la ciudad le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, invocando a él y diciendo: Señor Jesús, recibe el Espíritu. Mi espíritu, el mío, guarda mi identidad, guarda mi registro, Señor, porque algún día me lo vas a tener que devolver. Eso es lo que está pensando. No el espíritu, no la respiración, sino la respiración vinculada con el carácter o con la individualidad personal. Notemos el caso de Jesús. Lucas, el capítulo 23 y el versículo 46. Lucas 23 y el versículo 46. Aquí está hablando de Cristo, y noten otra vez la misma peculiaridad. Dice allí: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo el Espíritu. Mi espíritu, está diciendo Jesús. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora, hablemos un momentico para ilustrar este punto de Lázaro. El más grande milagro, según el deseo de todas las gentes, que hizo Jesús fue la resurrección de Lázaro. Lázaro murió. Había estado muerto 4 días. En el sepulcro estaba. Su cuerpo estaba en proceso de descomposición. Su cerebro estaba en
descomposición también. No tenía su cuerpo aliento, estaba en el sepulcro. Ahora viene Jesús y le dice: Lázaro, sal fuera. Y sale Lázaro del sepulcro. ¿Y quién fue el que salió del sepulcro? Lázaro. ¿Reconoció a Jesús? Seguro abrazó a Jesús después que le quitaron todas las vendas, ¿verdad? Porque parecía una momia, indudablemente, porque así embalsamaban a los muertos en aquella época. Pero cuando salió del sepulcro, ¿salió quién? Lázaro. ¿Qué le devolvió Dios? Supongamos que Lázaro tenía 35 años cuando murió. ¿Cuántos años de vida le devolvió el Señor Jesucristo junto con su aliento de vida? Toditos completos. Tomó el registro y se lo metió. Es como si fuera un microchip para los que hablan de computadoras, con toda la información grabada. Se le metió en el cerebro y ahora se le da el aliento de vida y Lázaro vive nuevamente siendo Lázaro. Ahora, permítanme leerles un par de citas del Espíritu de Profecía muy interesantes sobre este punto. Esta es mi propia traducción. Ustedes pueden conseguir esta cita en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, páginas 1092 y 93. Pero yo la estoy traduciendo yo mismo, porque creo que puede ser un poquito más preciso que la traducción que está en el comentario. Dice así: cómo la sierva de Dios tenía todo esto tan claro, con 2 años y medio de educación primaria. Dice ella: nuestra identidad personal es preservada en la resurrección, aunque no las mismas partículas de materia o sustancia material que entraron al sepulcro. Luego dice: las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. Y luego viene la parte clave: el espíritu, que es el carácter del hombre, regresa a Dios y allí es preservado. ¿Oyeron eso? Nuevamente dice: el espíritu, que es el carácter del hombre, podríamos llamarlo su identidad personal, su personalidad, su individualidad, muchos nombres, regresa a Dios y allí es preservado. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. ¿Cuán importante es la formación del carácter entonces? Hermana de Paiva, usted trabaja en esa área. ¿Cuán importante es la formación del carácter? Es un asunto de vida o muerte, porque eso es lo que nos va a devolver Dios. Sigue diciendo: en la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. Dios a su debido tiempo levantará a los muertos y les dará de nuevo el aliento de vida y mandará a los huesos secos que vivan. La misma forma saldrá, pero estará libre de la enfermedad y de todo defecto. Revivirá llevando los mismos rasgos individuales, de tal manera que amigo reconocerá a amigo. Qué linda cita. ¿Qué es entonces el espíritu? El espíritu es el carácter, no es solo la respiración. Sí, Dios devuelve la respiración, ¿cómo no? Pero devuelve la respiración ¿con qué? Con la identidad personal o con el carácter del individuo que fue grabado en los libros celestiales. Ahora yo pregunto, vamos después del milenio. ¿Quiénes resucitan después del milenio? Los impíos. ¿Y cómo resucitan? ¿Buenos o malos? ¿Y por qué resucitan malos pues? Si algunos han estado muertos 6,000 años. ¿Cómo es que ellos resucitan malos? ¿Por qué? Porque cuando resucitan, ¿qué les devuelve Dios? Les devuelve la respiración con su carácter. Todo lo que está escrito allá, Dios con la respiración se los devuelve. Ahora escuchen esta cita extraordinaria del Espíritu de Profecía. En el Conflicto de los Siglos, página 722. Tremenda cita, donde ella comenta sobre los impíos. Dice lo siguiente: allí hay reyes, fuera de la ciudad, allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos,
cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los cambió. Y ahora viene la parte clave. Al salir de la tumba, reasumen. ¿Qué significa reasumen? Significa empiezan, reasumen o comienzan de nuevo, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran. ¿Qué significa eso? Significa que si cuando un impío se murió, abrió la boca y le había salido media maldición, cuando se despierta, completa la maldición. Eso es lo que quiere decir. Porque Dios le devuelve el carácter hasta el mismo punto cuando expiró. Cuán importante, hermanos y hermanas, entonces es la formación del carácter. Es un asunto de vida o muerte. Ahora, noten lo que dice Apocalipsis 22, para que ustedes se den cuenta que lo que estamos presentando es correcto. Noten Apocalipsis el capítulo 22. Y vamos a leer empezando en el versículo, no el capítulo 22, sino el 20 primero. Capítulo 20, y vamos a empezar en el versículo 11. 20, 11. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, delante del cual la tierra y el cielo huyeron, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, el contexto indica que eran los muertos impíos que resucitaron. Dice: y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de ¿quién? Delante de Dios. Esto es después del milenio. Y luego dice: y los, ¿qué cosa? Libros fueron abiertos. ¿Qué tienen los libros? Las vidas. Y luego dice: y otro libro, singular, otro libro fue abierto, el cual es el de la ¿qué? El de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué es lo que tienen los libros? Sus obras. ¿Va a abrir Dios los libros a los impíos, sí o no? Claro que les va a abrir los libros. ¿Y por qué abre el libro? El libro de la vida. ¿Saben por qué? Porque Dios le va a decir a los impíos, les va a mostrar el registro de sus vidas, la fotocopia de su vida. Se van a ver en un espejo cada detalle. ¿Dónde se desviaron de Dios? ¿Dónde Dios les dio las oportunidades de responder al llamado de Dios? Cada aspecto de su vida va a pasar delante de ellos. Lo van a ver con toda precisión. Y entonces Dios le va a decir: ¿ustedes creen que por lo que está escrito en los libros, ustedes merecen estar en el libro? Es más, Dios va a decir: aquí está el libro de la vida, ¿dónde están ustedes? ¿No están? ¿Saben por qué? Por lo que está ¿dónde? En los libros. Vamos a seguir leyendo para que lo vean. Versículo 13: y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida. ¿Por qué saca Dios el libro de la vida? Para mostrarles que no están allí. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿dónde? Fue lanzado en el lago de azufre. Ahora hablemos de lo que sucede cuando resuciten de los muertos los hijos de Dios. ¿Saben lo que va a hacer Jesús? El Señor Jesús les va a devolver a ellos. Primero va a crear un nuevo cuerpo, mucho superior que el que tenían cuando entraron al sepulcro. Les va a devolver el aliento con el registro de su vida, con su carácter. Y van a ser las mismas personas. Con los impíos va a ser lo mismo. Les va a devolver su cuerpo mortal, corruptible, enfermo, cicatrizado. Les va a devolver su respiración o su espíritu con su identidad personal o con su carácter. Ahora yo quiero preguntarles, ¿hay ciertas cosas en los caracteres de ustedes que no les gustaría que Dios les devuelva?
¿Cuántos tienen cosas en los caracteres que no les gustaría que Dios les devolviera? Y los que no levantaron la mano acaban de tener una razón de tener algo en los libros que no les gustaría que estuviera allí, pues están mintiendo. Todos tenemos defectos de carácter, todos hemos pecado. Entonces ustedes dicen, si Dios me va a devolver el registro exacto de mi carácter, estoy en problemas, porque ¿qué de todos los pensamientos impuros, los sentimientos impuros, las acciones malas, las palabras malas que hablé? ¿Qué va a pasar con todo esto? Aquí es que viene la parte más hermosa de lo que estamos hablando esta noche. Qué linda es esta parte. ¿Saben ustedes que nosotros ahora, cuando pecamos, debemos hacer qué cosa? Debemos arrepentirnos del pecado y debemos ¿qué? Confesarlo. Y debemos pedirle a Jesús que nos haga ¿qué cosa? Que nos perdone por medio de su preciosa sangre. Ahora, ¿saben ustedes lo que sucede? El santuario es una ilustración de esto. En el servicio diario se sacrificaba el animal, el pecador sacrificaba el animal, después de colocar los pecados sobre el animal luego era sacrificado y el pecador se podía ir a la casa diciendo, gloria, aleluya, estoy perdonado de mi pecado. Pero luego, ¿qué se hacía con la sangre? El registro del pecado se metía ¿a dónde? Al santuario. Y cuando se sacaba del santuario, ese registro que había entrado por medio de la sangre, al final del año, en el gran día de expiación, todo pecado que había entrado al santuario por la sangre del cordero era sacado del santuario y desterrado de una vez por todas. Ahora, ¿qué significaba eso? Sencillamente significa que cuando nosotros pecamos, nosotros debemos arrepentirnos del pecado, debemos confesarle nuestro pecado a Jesús, debemos pedirle perdón. ¿Y saben lo que hace la sangre de Cristo? La sangre de Cristo nos perdona. Y en los libros celestiales esos malos pensamientos, malos sentimientos, malas acciones están allí en los libros hasta que nuestro nombre surge en el juicio, pero por medio de la sangre se escribe en el libro, perdonad. Gloria a Dios. ¿Y saben lo que va a pasar en el juicio? En el juicio, cuando Dios traiga a colación el registro de mi vida, Satanás va a decir, ¿te acuerdas cuando él hizo esto malo? ¿Te acuerdas cuando compartió ese chisme que compartieron con él? Ese es mío, porque hizo esto y aquello y lo otro. Zacarías 3 tiene la escena, acusador, acusando al pecador. Pero Jesús le va a decir, un momentico, yo no niego que el pastor Boyd haya dicho esas cosas, yo no niego que el pastor Boyd haya pensado esas cosas, haya hecho esas cosas, pero mira, el pastor Boyd se arrepintió del pecado. El pastor Boyd confesó su pecado, pidió perdón y por medio de mi sangre poderosa derramada para él, ese pecado está perdonado. ¿Y saben lo que va a hacer Jesús? Va a tomar todos los pecados que por la gracia de Dios han sido confesados y vencidos por su sangre y los va a sacar del registro, de tal manera que me devolverá mi carácter menos todos los pecados que por la gracia de Dios han sido perdonados y han sido vencidos por la sangre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Qué grandísimo privilegio nos ha dado Dios de tener un carácter semejante al carácter de Jesús. Ahora yo quiero concluir nuestro tema esta noche dándoles una ilustración a través de la cual ustedes se van a acordar siempre de lo que hemos trazado. Yo estoy seguro que aquí tenemos muchas personas que son conocientes del arte de la computación, de la computadora. Así que yo voy a usar la computadora como una ilustración para que puedan entender en términos concretos lo que estamos hablando esta noche. Una computadora tiene materia con la cual está hecha la computadora, ¿verdad? Tiene plástico, tiene muchas diferentes clases de materia con la cual está hecha la computadora físicamente. Ahora yo pregunto, ¿la computadora tiene un cerebro? ¿Tiene un cerebro? ¿Sí o no? Claro que tiene un cerebro. ¿Y qué le permite hacer el cerebro a la computadora? Todas sus operaciones. ¿No es cierto? Ahora yo pregunto, cuando usted va a un almacén,
Supongamos que hay 5 alumnos, cada uno va a comprar una computadora. Todos van al almacén y compran el mismo modelo de computadora. Yo pregunto, ¿todas esas computadoras son iguales? Sí. Pero les apuesto que una vez que se los lleven a su casa, dentro de un año, cada uno es diferente. ¿Por qué? Porque a pesar de que la materia prima de la computadora es igual, a pesar de que la capacidad del cerebro para hacer sus operaciones es igual, la computadora llega a ser su computadora personal por lo que usted le mete. Ya sea bajándolo del internet, ya sea metiéndole software, ya sea metiéndole por procesar palabras, sea lo que sea, la computadora se vuelve su computadora personal y su computadora cobra una identidad personal. De tal manera que la computadora de Tevni Grajales no es lo mismo que la computadora mía, aunque tuviéramos el mismo modelo de computadora. Porque lo que hace que la computadora sea mi computadora individual es la personalidad, entre comillas, o la individualidad que se ha formado por lo que usted le ha metido a la computadora. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, supongamos que usted ha tenido una computadora por 5 años, tiene mucho material precioso dentro de esa computadora, y Dios no lo quiera, pero llega un terremoto, y el terremoto se traga la casa con la computadora y todo. 5 años de trabajo perdidos. Un momento, no necesariamente. Porque ¿sabe lo que usted puede hacer sabiendo que puede venir un desastre para dañarle la computadora? Usted puede meterle un disquete y usted puede transferir la información que mete a la computadora al disquete. ¿Le dicen disquete? Me conozco la terminología en inglés. Usted le mete el disquete, puede transferir todo lo que está en la computadora a los disquetes. Entonces usted guarda por ahí en un lugar seguro todos los disquetes. ¿Y qué pasa cuando se destruye la computadora? Usted dice, pero me da lástima, voy a tener que comprar otra, pero no es mayor desastre, porque tengo el registro. Ahora yo pregunto, ¿puede usted ir al almacén y comprar otra computadora con una memoria mucho más potente, mucho más rápida en su funcionamiento, y puede usted tomar los disquetes y meterle la información de todos los disquetes a esa computadora para devolverle la individualidad que tenía la primera computadora? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Y entonces ahora usted tiene nuevamente su computadora. No es la misma materia, no es el mismo cerebro en términos materiales, pero es la misma información, la misma personalidad o individualidad, porque usted le ha metido esa información ahora a la nueva computadora. ¿Saben ustedes que eso es lo que hace Dios en el cielo? Dios en el cielo guarda nuestra vida en disquetes. Y claro, estoy dramatizando. Tal vez Dios tenga algo mejor que computadoras. ¿Qué sé yo? En los tiempos bíblicos creían que los libros era lo máximo. Imagínense si vivieran hoy. Ahora fíjense, Dios guarda nuestra vida en los disquetes. ¿Sabe qué pasa cuando viene el juicio? Dios tiene su supercomputadora celestial y dice, a ver, tráiganme los disquetes, vamos a ver la vida del pastor Borja. Y mete el disquete en la computadora y le muestra a todos los seres celestiales el registro de mi vida. Lo que está en el cielo no soy yo, funcionante, viviente, pensante, hablante, no. Lo que está allá es el registro de mi vida. ¿Y saben lo que va a suceder? Cuando Cristo venga, Él va a hacer una computadora mucho mejor que esta que tengo yo. Físicamente indestructible e inmortal. Con un cerebro fotográfico que puede hacer operaciones múltiples, millones de operaciones simultáneamente. ¿Y saben qué va a hacer Dios? Dios va a tomar el registro de mi vida, menos todos los pecados que por la sangre de Cristo han sido limpiados de los registros, y va a tomar mi identidad personal y me la va a devolver a esta computadora viviente, y resucitará el pastor Esteban Borja. ¡Qué glorioso! Ahora, hermanos y hermanas, apreciadas visitas, es de crucial importancia
que nosotros pensemos seriamente en dos cosas. Número uno, es vital que nosotros entreguemos nuestra vida a Jesús. Porque cuando entregamos la vida a Jesús, cuando Cristo perdona nuestros pecados, el registro dice perdonado. No hay que preocuparse porque los pecados están en los registros, están cubiertos con la sangre. Segundo, debemos preocuparnos por recibir el poder del Espíritu Santo para desarrollar un carácter semejante al carácter de Jesús. Ahora, ¿saben ustedes que nosotros tenemos dos posibles programadores de nuestra computadora? La carne y el espíritu. Dios quiere que el espíritu sea nuestro programador. No quiere que la carne sea nuestro programador. Yo quiero hacer un llamado especial en esta noche. Aquellas personas primordialmente que todavía no han hecho una entrega al Señor Jesús. ¿Saben ustedes cuándo es que nuestros pecados son echados al fondo del mar? ¿Saben cuándo nuestros pecados son sepultados? La Biblia lo dice. El apóstol Pablo dice en Romanos el capítulo 6 que nuestros pecados son sepultados en las aguas del bautismo cuando nos unimos a Cristo Jesús. Pero Dios en el bautismo no solo nos perdona, sino que nos llena de su Espíritu Santo para que nosotros podamos andar en novedad de vida. Es decir, en el bautismo recibimos una doble bendición. Recibimos el perdón de los pecados, Dios escribe eso en los libros celestiales y recibimos el poder para que haya un nuevo programador, el Espíritu Santo, para desarrollar un carácter semejante al carácter de Jesús. ¡Qué gloriosa bendición! Es la bendición de entregar nuestra vida a Jesús. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿hay alguien aquí que no ha entregado su vida al Señor Jesús? Y quiere decirle en esta noche, Señor Jesucristo, por tu gracia, yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero que tú taches ese registro de pecados por medio de tu preciosa sangre en los libros celestiales. Yo quiero entregar mi vida sin reservas a ti en esta noche, para que si muriese, tenga la garantía de recibir mi identidad, menos esos pecados, para que pueda vivir eternamente con Jesús. ¿Hay alguien en esta noche que quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo? Quiere decir, yo quiero darle mi vida a Jesús. ¿Alguien en esta noche que quiere decirle eso a Jesús a través del bautismo? ¿Hay alguien? Bueno, no veo a todas personas, hay tanta gloria a Dios. ¿Hay alguien más en esta noche que quiere decirle eso a Jesús? Con esto vienen todas las bendiciones. Tenemos varios. ¿Podría pedirles, por favor, las campanas están aquí, pero yo quiero poderles ver porque no hay dónde enfocarme aquí. Hay tantos lugares que mirar. ¿Podría pedirles que por favor vengan aquí al frente, aquellos que van respondiendo al llamado esta noche? No dejen pasar esta oportunidad. No es un compromiso conmigo. No es un asunto que es una obligación, es un privilegio. Quiero pedirles, los que levantaron la mano, que por favor vengan aquí al frente, porque yo quiero tenerlos cerca, quiero tener una oración con ustedes. Gloria al Señor. No importa que hayan pasado antes, Dios se alegra cuando nosotros reconfirmamos nuestra decisión. No dejen pasar esta oportunidad. No dicen, no, yo mañana me entrego al Señor. Mañana no es nuestro. Yo no sé si yo voy a estar vivo en un momento. No lo sé. Por eso la Biblia dice que hoy es el día de la salvación. No mañana, no pasado mañana. Ahora es el día de la salvación. Ahora es el momento de entregarnos a Jesús. Yo sé que hay personas también allá viendo por circuito cerrado. Yo quiero hablar con ustedes también. Y esta noche quiero invitarles que también respondan al Señor Jesucristo, a este llamado que Jesús les está haciendo. ¿Hay alguien más en esta noche? El tiempo se ha ido, no vamos a alargar el llamado, no vamos a ir a nuestra casa. No sabemos qué es lo que va a pasar entre ahora y la reunión de la mañana. Por eso debemos recordar al Señor Jesús ahora, en este momento. Antes de tener la oración, ¿hay alguien más? Jesús te está invitando, Jesús te está diciendo, debes responder. Tienes una lucha feroz en tu corazón, una lucha por lo que pensará la familia, los amigos, por el compromiso que estás haciendo con Jesús. No te preocupes por nada de eso, porque el Señor Jesucristo, cuando te encomiendas a Él, te resuelve todos esos problemas. ¿Alguien más? Quiere venir al frente y decirle sí al Señor Jesucristo.
personas que vinieron anoche no han venido esta noche aquí al frente. Está bien, ya tomamos su decisión. Voy a orar en unos segundos. ¿Hay alguien más? Antes de que lleguemos, Señor, le da temor de admirarte, amado. Yo sé que hay personas que tienen una lucha tremenda en su corazón. A veces se van. ¿Hay alguien más esta noche? Bien, voy a tener una palabra de oración. Si hay alguien más durante la oración que quiere decirle sí al Señor Jesús, les invito a que por favor vengan al frente. Vamos a tener una oración especial también por ustedes. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, en esta noche hemos visto la tremenda importancia de la formación del carácter. Hemos visto cómo el registro de nuestra vida queda indeleblemente grabado en los libros celestiales. Cuán importante entonces, Señor, es arrepentirnos del pecado, confesar el pecado para que esté cubierto con la sangre de Jesús. Cuán importante es formar un carácter a semejanza del glorioso carácter del Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, por estos jóvenes que han respondido a tu llamado esta noche. Son pocos, pero cada uno es precioso a tus ojos. Cada uno vale más que un mundo con todos sus tesoros. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo los ha traído. No sé, posiblemente hay algunos también que están viendo por circuito cerrado. Si los hay, quiero orar por ellos también. Y Señor, te pido también por aquellas personas que están aquí en esta noche que no se pusieron de pie. Tu Espíritu está trabajando con sus corazones. Tu Espíritu les está hablando, pero no han respondido. Oh Señor, te ruego que tú les extiendas tu periodo de misericordia para ellos. Que antes que concluya esta semana, puedan también colocarse de pie y aceptar a Jesús como Salvador y Señor y manifestar esta decisión por medio de la decisión de bautizarse. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado un camino de escape. Gracias por Jesús y gracias también por contestar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, tuvimos dos más. Oré por pocos, pero hay más. Gloria al Señor. Posiblemente en el circuito cerrado hay más. El pastor Velázquez quiere verlos a ustedes un momento, así que ustedes pueden seguirlo a él. Los demás que deben haberse decidido, voy a seguir orando por ustedes para que el Espíritu Santo prevalezca en sus vidas.